El sol, un disco de fuego abrasador, se hundía tras las montañas rocosas, pintando el cielo con tonos de sangre y ceniza. Clara, con el rostro pálido y los labios secos y agrietados como la tierra reseca, se aferraba a una roca desgastada por el viento y el tiempo. El dolor, una ola incesante que la golpeaba con la fuerza de un mar embravecido, la doblaba sobre sí misma. Su vientre, hinchado y tenso como un tambor a punto de romperse, era el centro de su agonía. La soledad, un manto pesado y sofocante, envolvía su cuerpo escuálido, como si el desierto mismo quisiera reclamarla. El aire seco y caliente como un aliento de dragón, le quemaba la garganta. Cada respiración era un esfuerzo titánico, cada contracción una puñalada en su ya débil cuerpo. El miedo, frío y punzante, le apretaba el corazón. Moriría sola, abandonada, sin una sola alma para acompañarla en su último aliento. El agua, su último vestigio de esperanza, se había evaporado hacía horas, dejando tras de sí el recuerdo amargo de un falso consuelo. Sus ojos, dos pozos profundos y oscuros, reflejaban la inmensidad desolada del desierto. Solo el viento, un susurro cruel y burlón, le respondía a sus silenciosos lamentos. ¿Cuánto tiempo podría soportar este tormento? ¿Cuánto tiempo antes de que el desierto la reclamase para siempre? Dime una cosa. ¿Alguna vez te has sentido tan sola, tan vulnerable que hasta el viento te atemoriza? Clara, en ese momento comprendía el verdadero significado del abandono. Su cuerpo, exhausto y quebrantado, se negaba a seguir luchando, pero dentro de ella, un pequeño latido débil, persistente, era una última chispa de vida, un eco de esperanza en el silencio sepulcral del desierto. ¿Conseguirá sobrevivir? Suscríbete para descubrirlo, y no te pierdas ningún detalle de esta emotiva historia. El sol, un ojo despiadado en el cielo inmenso, abrasaba la tierra seca y agrietada. Clara, abandonada a su suerte, se aferraba a un puñado de tierra, sus dedos arañando la superficie reseca, como buscando un último vestigio de esperanza. El dolor, punzante y despiadado, la doblaba en dos, cada contracción era un nuevo golpe a su ya debilitado cuerpo. El silencio del desierto, pesado y opresivo, la envolvía como una mortaja. El hambre, un gusano voraz, roía sus entrañas. La sed, una tortura implacable, le resecaba la garganta hasta el punto de rasgarla. Sus labios, agrietados y sangrantes, testimoniaban la crueldad de la deshidratación. El frío de la noche, a pesar del sol abrasador del día, se colaba en sus huesos, un recordatorio constante de su fragilidad. Cada aliento era un susurro de agonía, un eco de su desesperación. La noche caía como una pesada losa sobre el desierto. Las estrellas, frías y distantes, ofrecían poca consolación. El miedo, un compañero constante, se anidaba en su corazón, susurrando amenazas de muerte y abandono. ¿Dónde estaba la ayuda? ¿Existía siquiera alguna posibilidad de escapar de este infierno? Clara cerraba los ojos. La imagen de su pasado, doloroso y oscuro, flotaba ante sus ojos como un espectro. ¿Te imaginas estar tan sola que incluso el viento te asusta? En ese momento Clara comprendió la verdadera magnitud de su aislamiento. La muerte, fría y silenciosa, se acercaba con cada latido de su corazón, con cada contracción que la desgarraba. Sin embargo, un pequeño latido persistente, un débil eco de vida, se aferraba a la esperanza. El eco de su desesperación resonaba en el vacío inmenso del desierto. ¿Pero sería escuchado? El sol caía a plomo, un martillo incandescente que golpeaba la tierra reseca. Clara, débil y exhausta, sentía la vida escapándose de sus dedos como arena fina. El desierto, inmenso y hostil, la miraba con indiferencia, su silencio sepulcral un presagio de su destino. Entonces, a lo lejos, un punto oscuro, apenas perceptible, rompió la monotonía del paisaje, una sombra en el horizonte. Poco a poco la sombra fue tomando forma, definiéndose en el crepúsculo inminente. Un jinete solitario, cabalgando a paso lento pero firme, avanzaba sobre el terreno agrietado. Su figura oscura y misteriosa se recortaba contra el cielo ardiente, como un enigma sobre un fondo de fuego. ¿Un salvador? ¿Un nuevo peligro? El jinete se acercaba, su montura silbando suavemente sobre la arena. El caballo, un animal magro pero resistente, parecía un espectro en el crepúsculo. El silencio, roto solo por el leve sonido de las herraduras, colgaba en el aire, denso y expectante. Clara, con la fuerza de un último suspiro, levantó la mirada. En sus ojos, hundidos en las cuencas, brillaba una chispa de esperanza, aunque ahogada por la incertidumbre.
¿Sería este el final? ¿O un nuevo comienzo? ¿Cuántas veces hemos visto una luz al final del túnel cuando la desesperación nos aprisionaba? La figura del jinete solitario se transformaba en un símbolo de esperanza para Clara, una promesa de salvación en medio del desierto, pero la duda persistía. ¿Quién era este misterioso personaje que se acercaba? ¿Traería auxilio o se trataba de una nueva amenaza en este paisaje inhóspito? Sigue viendo para descubrirlo. Tlechay, un apache solitario, se detuvo a la sombra de un gigantesco saguaro. Su rostro, curtido por el sol y el viento, reflejaba la dureza de la vida en el desierto. Sus ojos, oscuros y penetrantes como la noche misma, observaban el paisaje con una mirada que parecía leer el alma de la tierra. Llevaba un atuendo sencillo pero práctico, pantalones de cuero desgastados, una camisa de algodón raída y una manta de lana sobre sus hombros que protegía su cuerpo del sol abrasador. Su mano, reposando sobre el mango de su hacha de guerra, transmitía una sensación de tranquila determinación. De pronto su mirada se fijó en algo que se movía a lo lejos. Una figura pequeña, casi imperceptible, yacía en la arena, como una pluma abandonada por el viento. Se acercó cautelosamente, su montura avanzando con paso silencioso. Con el instinto agudo de un cazador, percibió la fragilidad de aquella forma humana. Su corazón, acostumbrado a la dureza del desierto, sintió una punzada de compasión. Se trataba de una mujer, joven y aparentemente moribunda. Al llegar a su lado, pudo ver con mayor claridad la agonía de la joven. Su rostro estaba pálido y sudoroso, sus labios resecos y agrietados, su cuerpo, exhausto y débil, estaba consumido por el dolor. La mujer, Clara, apenas podía respirar. Tlechay, con una mezcla de precaución y ternura, la examinó brevemente. Sus ojos, que habían visto la muerte de cerca en innumerables ocasiones, reconocieron los signos inequívocos de un parto inminente. El prejuicio inicial se disipaba ante la inminencia de la tragedia. A pesar de su vida solitaria y la desconfianza innata hacia los forasteros, algo en la vulnerabilidad de la mujer tocó la fibra más profunda de su ser. La compasión, un sentimiento que la sociedad a menudo le había negado, se impuso sobre el prejuicio. Tlechay tomó una decisión: ayudaría a Clara, aunque esto significara romper con sus hábitos y costumbres. En ese momento, dos vidas solitarias se encontraron, unidas por una fuerza más poderosa que el odio y el miedo, la fuerza de la vida misma, el inicio de un destino que ninguno de los dos podía sospechar. ¿Qué futuro les depararía este encuentro? Continúa viendo para descubrirlo. El amanecer pintaba el cielo con suaves tonos rosados y anaranjados, un lienzo silencioso sobre el que se proyectaba la silenciosa agonía de Clara. Tlechay, con una paciencia infinita, la asistía, su presencia una isla de calma en medio de la tormenta. El aire estaba cargado de una tensión palpable, un silencio que solo se rompía por el débil jadeo de la mujer y el sutil crepitar del fuego que Tlechay había encendido para dar algo de calor a la escena. El dolor de Clara era un mar embravecido que la golpeaba sin cesar, pero Tlechay, con sus conocimientos ancestrales, la guiaba con serenidad. Sus palabras, pocas pero precisas, eran como un bálsamo sobre las heridas de su alma. Él conocía el poder de la naturaleza y respetaba su curso. En sus ojos había una mezcla de determinación y una profunda ternura. Él se encargaría de que ambas sobrevivieran a este momento crucial. En un momento de silencio casi sagrado, entre el dolor y la quietud, Clara sintió un nuevo latido, una nueva vida uniéndose a la suya. Un llanto tenue, frágil, pero lleno de fuerza, resonó en el aire. Un nuevo amanecer había llegado. Un bebé, pequeño y perfecto, había nacido en el corazón del desierto, bajo la protección silenciosa de un hombre que no conocía el significado de la paternidad, pero que entendía el valor invaluable de la vida. Sin embargo, el nuevo comienzo estaba lejos de ser seguro. El desierto era un lugar implacable, un sitio lleno de peligros y desafíos. Los elementos hostiles y caprichosos representaban una constante amenaza para la supervivencia del recién nacido, pero en medio de ese escenario aparentemente desalentador, había una pequeña llama de esperanza. Clara, vulnerable pero decidida, y Tlechay, distante pero protector, habían formado un vínculo inesperado. Podrían protegerse a sí mismos y al pequeño indefenso de los peligros del desierto. Su aventura apenas comenzaba. Tras un largo y agotador viaje, Tlechay llegó con Clara y el recién nacido a su tribu. Las tiendas de cuero marrón oscuro,
dispersas entre los imponentes saguaros, se erguían como silenciosos centinelas en el corazón del desierto. El aire cálido y cargado con el aroma de la tierra seca y el humo de los fogones envolvía a los 3 viajeros en una atmósfera ancestral, llena de misterio y recelo. El silencio profundo y expectante era un eco de la cautela que emanaba de cada una de las figuras que los observaban desde la distancia. La llegada de un forastero, mucho menos de una mujer blanca y un niño, era un evento inusual que rompía la rutina monótona de la vida tribal. Las miradas se cruzaron, cargadas de curiosidad y sospecha. Clara, exhausta y vulnerable, sintió el peso de la mirada inquisitiva de las mujeres de la tribu. Sus ropas desgarradas, su cabello desordenado y su palidez contrastaban con la piel bronceada y las vestimentas sencillas pero impecables de las mujeres nativas. El silencio, denso y pesado, se había convertido en un muro invisible entre ella y la comunidad. Tlechay, con su presencia imponente y sus pocas pero concisas palabras, intentó mediar entre Clara y la comunidad, explicó la situación, enfatizando la necesidad de ayuda y compasión, pero las palabras se perdían en el aire, chocando contra una pared de recelos ancestrales. La desconfianza, un legado de siglos de conflicto y sufrimiento, era difícil de derribar. El bebé, dormido pacíficamente en brazos de Clara, era la única nota de serenidad en medio de la tensión latente. La adaptación de Clara a la nueva cultura sería un desafío titánico, un proceso lento y lleno de obstáculos. La barrera del idioma, las diferencias culturales y el recelo de la comunidad representaban un panorama desalentador, pero en el corazón de esa tribu silenciosa latía también una chispa de esperanza. Tlechay, con su determinación y su profundo sentido de justicia, lucharía por asegurar la seguridad de Clara y su hijo. ¿Conseguirá romper las barreras de desconfianza? ¿O será un nuevo comienzo lleno de dificultades insuperables? Sigue viendo para descubrirlo. Los días transcurrían en la pequeña comunidad apache, pero para Clara el tiempo parecía detenerse. El peso de su pasado, una losa pesada y oscura, la mantenía aprisionada en un torbellino de recuerdos dolorosos. La imagen de su vida anterior, marcada por la soledad, la traición y la desesperanza, la perseguía como un espectro implacable. Las noches eran un calvario, un tormento de pesadillas y lamentos silenciosos. El recuerdo de su familia, fría y distante, la consumía. La sensación de abandono y rechazo, grabada a fuego en su alma, la paralizaba. Sentía la vergüenza como una marca indeleble en su piel, un estigma que la aislaba incluso en medio de una comunidad que intentaba aceptarla. El miedo, un compañero constante, la apretaba el pecho como una serpiente venenosa, impidiéndole respirar libremente. Tlechay, con la paciencia de un maestro y la sabiduría de un anciano, observaba a Clara. Él comprendía el dolor, conocía la soledad, había visto la oscuridad en los ojos de muchos. Con una serenidad que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma, se acercaba a ella con cautela, ofreciendo su amistad sin palabras. Su presencia, discreta pero constante, era un faro de esperanza en medio de la tormenta. Él sabía que la sanación no sería instantánea, que el proceso requeriría tiempo y paciencia, que la herida del pasado no se cerraría de un día para otro, pero Tlechay estaba dispuesto a esperar, a acompañar a Clara en su camino hacia la luz. Su simple presencia, su silenciosa compañía, se convertían en un antídoto contra la desesperación. ¿Conseguirá Tlechay ayudar a Clara a sanar? ¿Podrá ella superar el peso de su pasado? Sigue viendo para descubrirlo. Una nueva familia nacía en el corazón del desierto. Clara, con la mirada aún marcada por el dolor, pero ahora con una nueva luz en sus ojos, sostenía a su hijo con una ternura que conmovía hasta el alma más endurecida. El pequeño, un símbolo de esperanza en medio de la adversidad, dormía plácidamente, ajeno al mundo hostil que lo rodeaba. Tlechay, a su lado, observaba la escena con una mezcla de asombro y una nueva sensación que le era desconocida, un profundo y cálido afecto. El vínculo entre Clara y Tlechay se fue fortaleciendo con el paso del tiempo. Inicialmente basado en la necesidad y la compasión, fue transformándose en algo más profundo, algo más cálido. El cuidado del bebé, la compartición de las tareas cotidianas, los silencios compartidos bajo el cielo estrellado del desierto, fueron tejiendo un lazo invisible pero indestructible. Era un amor que florecía en medio de la adversidad, un amor que parecía desafiar al mismo desierto. Tlechay, hombre taciturno y acostumbrado a la soledad, descubría en Clara una fuente inagotable de fuerza y ternura. Su corazón, endurecido por años de dolor y privaciones, empezaba a derretirse.
a florecer bajo la inesperada luz de su afecto. Clara, a su vez, encontraba en el Apache un refugio contra las tormentas de su pasado, una presencia sólida y protectora que la ayudaba a sanar las heridas de su alma. El amor, un sentimiento inesperado en medio de la adversidad, brotaba con la fuerza de un manantial en el desierto. Su amor, nacido en la necesidad, alimentado por la compasión y forjado en el crisol de la adversidad, era una prueba de que el afecto podía florecer en los lugares más inesperados, incluso en el corazón del desierto. Era un amor silencioso, un amor que se expresaba a través de miradas, gestos y acciones cotidianas, un amor tan profundo y genuino como las raíces de un antiguo saguaro. ¿Cómo se desarrollará este nuevo sentimiento en medio de la incertidumbre del futuro? Sigue viendo para descubrirlo. La tranquilidad que había reinado en la pequeña comunidad apache se quebró como un cristal al filo de un cuchillo. Un rumor, oscuro y amenazante, se extendió como una sombra, la llegada de un grupo de hombres blancos, codiciosos y sin escrúpulos, que buscaban apropiarse de las tierras sagradas de la tribu. El aire, hasta entonces cargado con el aroma de la tierra y el humo de los fogones, ahora olía a peligro, a violencia contenida. Eran hombres despiadados, acostumbrados a la violencia y a la opresión, que no dudaban en recurrir a la fuerza para conseguir sus objetivos. Sus ojos, crueles y avariciosos, brillaban con la sed de oro y tierras fértiles, cabalgaban con arrogancia, sus armas al alcance de la mano, como si la tierra les perteneciera por derecho divino. El sonido de sus caballos, fuerte y retumbante, resonaba en el silencio del desierto, como un presagio de guerra. Tlechai, con su mirada penetrante, percibió la inminencia del peligro. Su corazón, acostumbrado a la lucha y a la supervivencia, se tensó. La paz recién encontrada con Clara y su hijo se tambaleaba, amenazada por la voracidad de aquellos forasteros. Sabía que tenía que proteger a su nueva familia, aunque esto significara enfrentarse a un enemigo superior en número y en armas. El peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros, pesado como una montaña. La tranquilidad se había esfumado, reemplazada por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El futuro de Clara, su hijo y la tribu misma pendía de un hilo. La amenaza se cernía en el horizonte, una tormenta oscura que prometía desatar la violencia y el caos. ¿Podría Tlechai, solo, proteger a los suyos contra un enemigo tan poderoso, o este nuevo hogar sería arrasado por la codicia y la crueldad de los forasteros? Sigue viendo para descubrirlo. El ataque llegó con la furia de una tormenta de arena. Los hombres blancos, con sus rostros endurecidos por la crueldad y sus ojos llenos de avaricia, irrumpieron en la pacífica comunidad apache. El sonido de los disparos, como el crujir de huesos rotos, rasgó el silencio del desierto. Clara, con el bebé en brazos, se escondió aterrorizada, mientras Tlechai, con una mirada de acero, se preparaba para la batalla. Tlechai, a pesar de ser superado en número, peleó con la destreza y la ferocidad de un león acorralado. Su conocimiento del terreno, su agilidad y su profundo conocimiento de las armas ancestrales lo convirtieron en un oponente formidable. Cada movimiento suyo era preciso, cada golpe certero, una danza mortal en medio del caos. Utilizó el terreno que conocía perfectamente como su mejor aliado, utilizando las sombras y las rocas para protegerse y atacar. Clara, con el bebé apretado contra su pecho, observaba la lucha con el corazón en la garganta. Cada disparo, cada grito, le helaba la sangre. El miedo, un torrente frío que le recorría las venas, la paralizaba, pero también sentía una nueva fuerza, un instinto maternal, que le impulsaba a proteger a su hijo a cualquier costo. El amor, una fuerza poderosa y abrumadora, la empujaba hacia adelante. La supervivencia de Clara y su hijo dependía de la habilidad y la valentía de Tlechai. Él era su única protección contra la brutalidad de los hombres blancos. Cada segundo era una lucha contra la muerte, una prueba de fuerza y resistencia, pero Tlechai no se rendiría. Su amor por Clara, un sentimiento nuevo y abrumador, lo impulsaba a luchar hasta el final. ¿Conseguirá Tlechai proteger a su familia? ¿Sobrevivirán al ataque? Sigue viendo para descubrirlo. Clara se encontraba en una encrucijada. Su corazón, dividido entre el pasado y el presente, latía con una fuerza desbocada. Los recuerdos de su vida anterior, de su familia, de la sociedad que la había rechazado, regresaban con una intensidad abrumadora. La imagen de su pasado, doloroso y oscuro, se superponía a su nueva realidad, a la ternura de Tlechai, a la inocencia de su bebé. El amor de Tlechai, un sentimiento tierno y genuino que nunca había conocido, la confundía. ¿Podría ella, una mujer blanca educada en una cultura completamente diferente,
encontrar la felicidad en medio de la comunidad apache, podría aceptar la simplicidad, la austeridad, la vida alejada del mundo que conocía. Las dudas la carcomían, como un gusano voraz que se alimentaba de sus miedos e inseguridades. El pasado la llamaba con una fuerza irresistible, susurrando promesas de comodidad y familiaridad. La imagen de su hogar, de sus amigos, de una vida diferente, flotaba en su mente como un espejismo en el desierto, pero el presente, con su belleza inesperada, también la atraía. Tlechay, con su protección, su ternura, su amor silencioso, representaba un refugio contra las tormentas de su pasado. ¿Alguna vez te has sentido dividida entre dos mundos, entre dos amores, entre dos vidas? Clara se debatía entre el pasado doloroso y el presente esperanzador. La decisión que tomara definiría su futuro y el de su hijo. ¿Podría encontrar la paz en medio de este conflicto? ¿Podrá aceptar su nueva vida con Tlechay? Sigue viendo para descubrirlo. Una noche, bajo la luz tenue de la luna, Clara tuvo una pesadilla. La imagen de su pasado, hasta entonces reprimida, emergió con una fuerza devastadora. Vio a su familia, fría y distante, la traición que la había llevado al desierto, la soledad que la había consumido. El dolor, como una ola inmensa, la invadió, ahogándola en un mar de amargura y arrepentimiento. Se despertó sobresaltada, presa del pánico y del llanto. El recuerdo de su pasado, hasta entonces un espectro lejano, se hizo presente con una fuerza abrumadora. Los secretos cuidadosamente guardados en el fondo de su corazón emergieron a la superficie, amenazando con destruir la frágil paz que había encontrado junto a Tlechay. El peso de aquellos recuerdos era insoportable. Sentía como si una cadena invisible la uniera a un pasado que no podía escapar. Tlechay, con su paciencia y su capacidad innata para comprender el dolor ajeno, intentó consolarla. Su presencia silenciosa y reconfortante era un bálsamo sobre sus heridas, pero Clara, presa de sus demonios internos, se sentía incapaz de comunicar el tormento que la asfixiaba. La barrera del idioma y la dificultad de revelar los traumas de su pasado eran un obstáculo insalvable. Los secretos de Clara, como serpientes venenosas, amenazaban con destruir la frágil armonía que había encontrado en la tribu. Su pasado, con su carga de dolor y traición, se cernía sobre ella como una espada de Damocles. ¿Podría Clara encontrar la fuerza para enfrentarse a sus demonios internos y compartir su verdad con Tlechay? ¿O este legado de su pasado acabará destruyendo la nueva vida que ha encontrado? Sigue viendo para descubrirlo. El cielo, antes sereno y azul, se oscureció rápidamente. Un viento huracanado comenzó a azotar el desierto, levantando una polvareda que lo envolvía todo en una neblina opaca. Los árboles se doblaban bajo la fuerza del viento, sus ramas arañando el cielo como garras desesperadas. El rugido del viento, un sonido profundo y amenazante, resonaba en el aire, como un presagio de desastre inminente. La tormenta, un monstruo furioso desatado por la naturaleza, golpeaba con fuerza inusitada. La lluvia, fría y torrencial, caía con la intensidad de un diluvio universal, empapando la tierra reseca. Los rayos, como serpientes de fuego, iluminaban el cielo oscuro, seguidos por estruendos que sacudían la tierra hasta sus cimientos. El miedo, frío y punzante, se apoderó de Clara, quien abrazaba a su pequeño hijo con fuerza desesperada. Tlechay, con su conocimiento profundo del desierto, buscaba refugio para Clara y al niño. Guiado por su instinto, los llevó a una pequeña cueva oculta entre las rocas, un lugar seguro, al menos momentáneamente, contra los embates de la tormenta. El agua se filtraba por las paredes de la cueva, goteando sobre ellos como lágrimas de la tierra. El frío se apoderaba de Clara y de su bebé, pero el calor de su unión los protegía. La tormenta, un espejo de sus propias luchas internas, ponía a prueba su fuerza y su resiliencia. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de los desafíos que aún debían superar. Pero en medio de la furia de la naturaleza, un nuevo lazo se fue fortaleciendo, la unión entre Clara y Tlechay, un vínculo cada vez más profundo, sellado por la adversidad. ¿Podrán sobrevivir a la tormenta? ¿Lograrán salir fortalecidos de esta prueba? Sigue viendo para descubrirlo. El sol, después de la tormenta, brillaba con una intensidad renovada. Clara, sentada junto a Tlechay, observaba el paisaje transformado. El desierto, antes hostil y amenazante, ahora parecía ofrecer una nueva promesa. El aire, limpio y fresco, olía a tierra mojada y a esperanza. Una calma inusual se había instalado, un silencio que parecía guardar un secreto sagrado. En ese momento Clara sintió una liberación.
El peso de su pasado, hasta entonces insoportable, comenzó a aligerarse. El perdón, un acto de valentía y de amor propio, brotó de su interior. Perdonó a su familia, perdonó a la sociedad que la había rechazado, perdonó incluso a sí misma por los errores del pasado. La culpa, que la había carcomido durante tanto tiempo, empezó a desvanecerse, como el humo en el viento. La sanación, un proceso gradual y doloroso, comenzaba a tomar forma. El dolor, aunque presente, ya no la dominaba. Clara sentía una nueva fuerza interior, una capacidad de resiliencia que desconocía. Su corazón, hasta entonces herido y quebrantado, empezaba a latir con una esperanza renovada. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía enfrentarlo. El camino de la redención era largo y difícil, pero Clara había dado el primer paso. El perdón, la sanación, la esperanza, eran las herramientas que le ayudarían a reconstruir su vida. Junto a Tlechay, había encontrado un nuevo hogar, un nuevo amor, un nuevo comienzo. ¿Qué desafíos les deparará el futuro? ¿Cómo seguirá evolucionando esta nueva familia? Sigue viendo para descubrirlo. El pasado, como una sombra persistente, seguía presente en la mente de Clara, pero ahora esa sombra ya no la oprimía. Había aprendido a vivir con ella, a integrarla en su nueva realidad. El perdón, un acto de liberación profunda, le había dado la fuerza para mirar hacia adelante, para abrazar el presente con una confianza que antes desconocía. El dolor aún estaba presente, pero ya no la definía. El perdón no significaba olvidar, sino aceptar. Clara comprendió que su pasado era parte integral de su historia, una experiencia que la había moldeado, endurecido y finalmente fortalecido. Ya no sentía la necesidad de huir de sus recuerdos, sino de integrarlos, de aprender de ellos. El pasado, con todas sus cicatrices, se había convertido en un maestro silencioso que le enseñaba el valor de la resiliencia y la fuerza interior. La paz interior, una sensación elusiva y tan preciada, la envolvía como una cálida manta. Ya no sentía la necesidad de huir, de esconderse, de luchar contra sus propios fantasmas. Había encontrado la serenidad, la aceptación, la capacidad de abrazar su presente, con todas sus alegrías y sus desafíos. El sol de la tarde pintaba el cielo con colores cálidos, un reflejo de la serenidad que había encontrado en su corazón. El perdón le había dado el poder de elegir su futuro, de construir una vida plena y feliz, libre de la carga de su pasado. Había encontrado el amor en el lugar más inesperado, había formado una familia, había hallado su paz. El presente, con su inmensa belleza y sus desafíos inevitables, la llamaba. Clara estaba lista para abrazarlo con todo su ser. ¿Cómo afectará este nuevo entendimiento su futuro con Tlechay y su hijo? Sigue viendo para descubrirlo. El tiempo pasaba, y la pequeña familia crecía unida. El bebé, ahora un niño pequeño, reía con alegría, llenando sus días con la música incesante de sus balbuceos. Clara, con los ojos llenos de ternura, lo miraba con un amor incondicional, un afecto profundo que superaba cualquier obstáculo. Tlechay, aunque taciturno, expresaba su cariño con pequeños gestos, protegiéndolos a ambos con un celo silencioso y abnegado. Las adversidades que habían enfrentado, la soledad, la pérdida, el miedo, se habían transformado en lecciones que los habían fortalecido. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, a encontrar consuelo y fuerza en su unión. El amor, un vínculo invisible pero indestructible, los protegía de la desesperación, los envolvía como una manta cálida en las noches frías del desierto. La vida en la tribu, aunque diferente a la que Clara conocía, se había convertido en su hogar. Había encontrado una comunidad que, aunque inicialmente recelosa, la había aceptado, reconociendo la fuerza y la bondad en su corazón. La aceptación, la amistad, el cariño de la comunidad indígena, eran un bálsamo para su alma, un recordatorio de que incluso en el desierto más hostil, podía florecer la solidaridad y el amor. El amor, ese vínculo invisible que los unía, era su refugio, su escudo contra las adversidades. Habían encontrado una nueva forma de vida, una familia construida sobre los cimientos de la necesidad, la compasión, el perdón y finalmente, el amor incondicional. Su hogar, en medio del desierto inmenso, era un oasis de paz, un lugar donde el amor y la esperanza florecían. ¿Qué nuevos retos enfrentará esta familia en el futuro? Sigue viendo para descubrirlo. La pequeña comunidad apache, inicialmente recelosa, comenzó a aceptar a Clara y a su hijo. El niño, con su sonrisa radiante e inocente, fue derribando las barreras de la desconfianza,
conquistando los corazones de los miembros de la tribu. Sus risas, alegres y contagiosas, resonaban en las tiendas de cuero, llenándolas de una calidez inesperada, creando un ambiente más amigable y acogedor. Clara, a su vez, se esforzaba por integrarse, aprendiendo sus costumbres, respetando sus tradiciones, participando en las actividades cotidianas de la tribu. Las mujeres compartían con ella sus conocimientos ancestrales, sus técnicas de tejido, sus secretos para la preparación de alimentos y las hierbas medicinales. Clara, a su vez, compartía sus conocimientos, sus historias, sus canciones, enriqueciendo la cultura de la tribu con su propia visión del mundo. La solidaridad, la fuerza de una comunidad unida, se convirtió en un pilar fundamental de la vida de Clara. En la tribu, descubrió el verdadero significado de la familia, no solo la familia de sangre, sino la familia elegida, la familia que se construye a través del amor, la compasión y la ayuda mutua. El apoyo incondicional de la tribu, especialmente en los momentos difíciles, la llenó de esperanza y fuerza. Clara, lejos de su pasado y de la soledad que la había consumido, se sintió abrazada por el calor de una comunidad que le brindaba amor y protección. Descubrió el valor invaluable de la familia encontrada, una familia que trascendía las diferencias culturales, una familia que había surgido de las cenizas de su pasado, gracias a la fuerza de la solidaridad y el afecto compartido. ¿Cómo afectará este nuevo sentido de pertenencia a su vida y a la de su hijo? Sigue viendo para descubrirlo. El desierto, testigo silencioso de la lucha de Clara, parecía susurrarle su propia historia. Sus dunas doradas, sus imponentes montañas rocosas, sus cielos infinitos, se convirtieron en un símbolo de resiliencia, un reflejo de su propia transformación. El sol abrasador del mediodía, la fresca noche estrellada, la lluvia torrencial, eran un constante recordatorio de la fuerza y la fragilidad de la vida misma. Clara, observando el inmenso horizonte, sentía la conexión profunda con la tierra, con la naturaleza. El desierto, lejos de ser un lugar hostil y amenazante, se había convertido en su refugio, su sanatorio, su maestra. Había aprendido a escuchar su silencio, a comprender su lenguaje, a encontrar en él una fuerza que le impulsaba hacia adelante. La naturaleza, con su implacable belleza, le enseñó el valor de la perseverancia y la capacidad de adaptación. Su transformación había sido gradual, pero profunda. De una mujer asustada y vulnerable, se había convertido en una mujer fuerte, independiente, decidida. El dolor del pasado seguía ahí, pero ya no la definía. Había aprendido a perdonar, a aceptar, a amar. Había encontrado la paz interior, la serenidad, la capacidad de abrazar su presente, de construir un futuro pleno de esperanza. El silencio del desierto, que antes la había atemorizado, ahora le hablaba de paz, de serenidad, de esperanza. Era el eco de su propia lucha, de su propia superación. En ese silencio profundo, Clara encontraba la fuerza para seguir adelante, para construir un futuro lleno de amor, de familia, de felicidad. Su transformación era completa, un testimonio de la resiliencia humana, una prueba de que incluso en los lugares más hostiles, la esperanza podía florecer. ¿Qué les depara el futuro a Clara y su familia? Sigue viendo para descubrirlo. Clara y Tlechay habían construido un hogar, un espacio donde reinaba el amor, la paz y la tranquilidad. Su tienda, aunque sencilla, estaba llena de vida y calidez. El aroma a madera de cedro, a humo de fogón y a comida recién cocinada, perfumaba el aire, creando una atmósfera acogedora y familiar. El niño, ya un poco más grande, jugaba alegremente, sus risas llenando el espacio con una música inocente e incesante. El futuro, aunque incierto, se presentaba lleno de posibilidades. El amor que unía a Clara y a Tlechay, un amor nacido de la adversidad, era su brújula, su faro en la oscuridad. La comunidad apache, su nueva familia, les brindaba apoyo y protección. El niño, sano y feliz, era su mayor alegría, la promesa de un futuro brillante. Clara, transformada por el dolor y la redención, había encontrado su lugar en el mundo. Su pasado, aunque doloroso, le había enseñado el valor de la perseverancia, de la fortaleza interior, del amor incondicional. Ahora, miraba hacia adelante con confianza, dispuesta a enfrentarse a los retos que el futuro le deparara, segura del amor que la rodeaba. El futuro, aunque incierto, era una promesa de amor, de familia, de felicidad. Clara y Tlechay habían creado un hogar donde el amor florecía como una flor en medio del desierto. Su historia era un testimonio de la resiliencia humana, del poder del perdón y del amor incondicional.
qué nuevas aventuras les esperan. El camino por delante, aunque desconocido, es prometedor. Sigue viendo para descubrirlo. La historia de Clara y Clechay es una balada del desierto, una canción de supervivencia y redención. Es la historia de una mujer que, tras haber tocado fondo, encontró la fuerza para perdonar y sanar, para construir una nueva vida en un lugar inesperado. Es también la historia de un hombre solitario que, a través del amor incondicional, descubrió la ternura y la capacidad de formar una familia. Es una historia de amor inesperado, un amor que floreció en medio de la adversidad, un amor que desafió las barreras culturales y las diferencias personales, un amor que curó heridas profundas y que alimentó una nueva vida. Es la historia de una familia nacida en el desierto, una familia que encontró su fuerza en la unión, en el apoyo mutuo, en la solidaridad de una comunidad, pero sobre todo, es la historia de la capacidad humana para superar la adversidad, para encontrar la esperanza en medio de la desesperación, para transformar el dolor en fuerza. Es un recordatorio de que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, que la redención es posible, que incluso en el desierto más árido, la vida puede florecer. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre el poder del amor y la capacidad humana para la superación, comparte este video con tus amigos. Y si quieres seguir descubriendo historias de amor y esperanza en el lejano oeste, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por estar aquí.